La idea de esta clase que nosotros hemos preparado para ustedes es que puedan conocer cuál es la mejor opción o qué opciones tenemos para poder generar ingresos por Internet siendo escritores. Eso es uno de los principales problemas que nosotros nos encontramos día a día en la agencia, porque sinceramente, pues escribir es muy bonito, escribir es algo genial, pero el tema es cómo nosotros podemos sostener este proyecto y cómo lo podemos hacer rentable y poderlo tener a largo plazo. Eso para mí en la agencia siempre ha sido uno de los principales retos y ha sido el empeño que nosotros hemos metido durante estos últimos 4 años en los que llevamos trabajando con escritores en buscar la rentabilidad, más allá de la visibilidad, más allá de que los vean muchas personas, de que muchos videos puedan llegar a miles y miles de visualizaciones, de que sus libros los tengan publicados en Amazon, etcétera. Lo que nosotros queremos es que ustedes puedan sostener un proyecto y que sea un proyecto en el que ustedes se sientan cómodos y felices invirtiendo. Porque sinceramente en el día a día lo que más me preocupa de los escritores es la frustración respecto al sistema, al mundo editorial, en la cual pues siempre se sienten solos, se sienten que nadie los apoya, que nadie los ayuda y es normal, porque es un mercado que es muy saturado, es un mercado en el que hay muchísimos escritores y es un mercado en el que todos los factores, todos los elementos del mercado solamente quieren ganar dinero, vender muy bonito para que tú hagas un libro, para que tú publiques un libro, pero una vez publicas el libro, todo el mundo desaparece. ¿Me confirman, por favor, si están viendo pantalla? Y ya empezamos a entrar en materia. Sí, se ve. Buenísimo. Perfecto. Lo más importante para generar ingresos por Internet es hacernos esta pregunta y decir, ¿para qué necesitas generar ingresos por Internet como escritor? Y esto es fundamental porque si tú no sabes para qué vas a generar ingresos, al final vas divagando, tienes objetivos que no terminan siendo claros y vas saltando de una estrategia a otra sin tener un foco claro de por qué y para qué quieres conseguir estos ingresos. Y esa es la primera pregunta que tú debes hacerte antes de hacer ninguna campaña, antes de hacer ningún plan publicitario. Debes decir, ¿para qué quiero yo generar ingresos por Internet? Y esta pregunta como escritor es muy sencilla de responderla, porque si tú quieres tener exposición, quieres tener visibilidad, tienes que participar en ferias, presentaciones, eventos, invertir en publicidad, vas a crear nuevos libros, luego tu lifestyle, tu estilo de vida, eso es muy importante porque pues más allá solamente de vender libros, promocionarlos y que el proyecto crezca, pues también todos tienen una intención de generar ingresos para poder vivir de esto en algún momento. Entonces es fundamental que nosotros tengamos claro que si queremos llegar a ser escritores reconocidos, si queremos que nuestros libros puedan llegar a muchas personas, hay que invertir. Y por eso tenemos que generar ingresos con un libro. Porque solamente el libro, publicarlo por publicarlo como tal, no termina teniendo sentido porque entras en un mar de libros en el cual tú no destacas, no te conocen y llega un punto en el que te desgastas todo el tiempo haciendo cosas que no terminan yendo a ninguna parte. Y el problema es que la mayoría de personas le tienen miedo al dinero. Y eso es algo que nosotros nos encontramos con decenas de escritores con los cuales nos reunimos todos los días. Los escritores siempre vienen diciéndonos cosas tipo, los libros no son para venderlos, si vendes libros no eres escritor, lo más importante es que escribas por pasión, sí, o sea, eso está muy bien. Eso es algo que nosotros suponemos y como escritor, tú debes tener claro que si escribes es porque te gusta, si escribes es por pasión, pero más allá de eso, tú también escribes para que tus libros sean leídos. Tú también escribes para que tu proyecto pueda llegar a muchísimas personas y qué mayor satisfacción
que tu libro sea vendido, sea conocido y que tú recibas opiniones de las personas que están leyendo tu libro. Y para eso, ¿qué necesitas? Invertir, necesitas generar ingresos con tu libro, porque si no se termina volviendo la pescadilla que se muerde la cola, en la cual tú no inviertes porque no generas dinero y al final empiezas a publicar más libros y terminas llenándote de libros, de sagas y al final nunca terminas monetizando esas sagas. Y eso es lo que nosotros no queremos que hagas en este momento, sino que empieces a cambiar el chip y que le des la vuelta por completo a lo que se hace tradicionalmente en el mundo editorial. Debes reconocer que necesitas crear un negocio en torno al libro, porque tienes que invertir en Amazon, tienes que invertir en redes sociales. Solamente hablar del libro no son estrategias rentables. O sea, fíjate la cantidad de cuentas, la cantidad de personas que tienen un Instagram y tú entras al Instagram de la persona y la persona solamente sube publicaciones de su libro, tiene su Instagram saturado de publicaciones de su libro, solamente habla de su libro, incluso el nombre del Instagram es el nombre del libro que acaba de escribir. Y eso es un grave error porque las personas se saturan, o sea, las personas se cansan de escuchar siempre lo mismo, de que le estés repitiendo una misma historia que no conoce, que no le interesa y con la cual se siente forzado en ese momento a verla. Y probablemente solamente terminen leyendo tus publicaciones, tus familiares cercanos, tus amigos, algunos conocidos y ni eso. Entonces es importante tener en cuenta que tú no puedes centrarte solamente en hacer publicaciones de tu libro, sino que tienes que ir mucho más allá. O sea, tú eres más allá que un libro y si tienes en este momento tu Instagram con el nombre de tu libro, por favor, terminando esta reunión, cámbialo. Cámbialo y pon tu nombre, que es muy importante, porque al final, ¿qué es lo que importa del mundo editorial? ¿Qué es lo que realmente vale la pena del mundo editorial? Los autores, porque sin autores no hay libros. Y sin autores no hay editoriales, y sin autores no hay agencias de marketing que promocionen libros. Entonces, si lo más importante es el autor, no te centres en el libro, céntrate en ti. Esa es la principal recomendación que nosotros tenemos. ¿Y por qué? Porque el margen del libro es tan pequeño que no se puede promocionar, porque estamos en un mercado saturado en el cual no hay barreras de entrada. Es decir, en este momento nosotros nos encontramos en un mercado en el que, según estadísticas del año pasado, solamente en España, en formato tradicional, se publicaron 98,000 libros. O sea, es una barbaridad, son 250 libros todos los días, sin contar Amazon, sin contar Latinoamérica, Estados Unidos en habla hispana. Entonces ustedes se ponen a sumar la cantidad de libros que se publican todos los días. Si ustedes van directamente a competir a partes iguales con libros que se van publicando a diario, ya van perdiendo porque les van a ganar las editoriales grandes. O sea, esto es un juego también de músculo financiero y es un juego en el cual ustedes tienen que tener claro que son David contra un Goliat gigante, que es el mercado editorial, en el que sí, no hay barreras de entrada para los pequeños, porque tenemos todas las editoriales de autopublicación, tenemos la autopublicación en Amazon, pero sí tenemos una gigante barrera cuando ya empezamos a hablar de editoriales grandes, de editoriales tradicionales. ¿Y qué pasa? Que el mundo editorial ha cambiado y el mundo editorial no es el mismo mundo editorial de hace 30 años y todas las personas se quedaron con esa concepción. Es decir, ok, yo publico un libro, soy un autor y por sí solo el libro se tiene que vender. La editorial me tiene que hacer todo el trabajo. La agencia de marketing me tiene que hacer todo el trabajo. Piensa que cada día como el tuyo, solamente en España se publican 250. Y piensa de esas 250 personas, empieza a funcionar por esfuerzos. Van a haber personas que tienen marcas personales reconocidas, que tienen una audiencia detrás. Esas son las que le interesan a las grandes editoriales. ¿Por qué una editorial grande no apuesta por ti? Porque la editorial grande solamente apuesta por valores seguros.
Es decir, solo apuestan por caballos ganadores. Tú en este momento puedes tener muy buena historia, pero si esa historia no es conocida, si esa historia al final no llega a las personas correctas, la editorial no se va a poner a hacer todos los esfuerzos para darte a conocer a ti. De hecho, yo trabajo también con editoriales y trabajamos asesorándolos, ayudándolos en el marketing. Y ahí fue donde surgió AME, porque vimos cómo era el mundo editorial y dijimos, ok, los autores necesitan ayuda, porque de un gran portafolio que tienen las editoriales siempre se promocionan los mismos. ¿Por qué? Porque el trabajo de la editorial al final es solamente distribuir, encontrar esos mejores canales de comunicación y es donde realmente ellos apuntan y donde ellos apuestan. Es decir, tienes una marca, el libro está bien, o sea, piensa que ni siquiera importa tanto la calidad del libro, sino la calidad de la marca. Porque en función de la calidad de la marca, yo estoy seguro que hoy Lionel Messi saca un libro al mercado y sin importar de qué trate el libro, todas las editoriales se pelean por publicarlo. ¿Por qué? Porque tiene una marca que sabe que le va a traer millones de ventas. Y es donde ustedes tienen que empezar a cambiar ese chip, de decir, ok, miro mi realidad, miro el tamaño de mi marca personal y en función del tamaño de mi marca personal, empiezo a tomar acción y empiezo a ver qué es lo que más me conviene en este momento. Y obviamente todo esto, hacerlo muy, pero que muy basado en los recursos, en una estrategia que sea muy clara. Nosotros hemos hecho de todo, realmente en el mundo editorial, o sea, nosotros hemos hecho promoción en Amazon, nosotros hemos hecho promoción en redes sociales, hemos hecho páginas de autor, páginas de ventas del libro espectaculares donde desglosamos totalmente el libro, pero ¿qué es lo que sucede? Que el autor se centra solamente en que le hagamos la parte del trabajo y es un ejemplo muy claro el que yo pongo y es como decir, ok, tú quieres en este momento tener el mejor vehículo, imagínate que nosotros te creamos un Ferrari, te creamos un Lamborghini, te ponemos el Lamborghini en la puerta de tu casa, te damos las llaves y tú decides nunca subirte en ese Lamborghini porque estás esperando que el Lamborghini por sí solo o el Ferrari por sí solo te lleve, haga todo el trabajo por ti. Y si tú no te subes, no conduces ese Ferrari, al final no te va a llevar a ninguna parte. Entonces, nosotros te ponemos el Ferrari, te damos las llaves, tú coges las llaves, te montas y empiezas a hacer tu parte. Y ese es el gran error que tiene la mayoría de escritores, que es decir, me quedo sentado esperando que los resultados lleguen por sí solo. Mientras que tú estás sentado, alguno de los otros autores de los 250 libros que se publican al día está haciendo cosas. Y ese autor te va ganando. Y cada día te va ganando más. Y cada día va teniendo más alcance. Eso es un trabajo de hormiga en el que poco a poco empiezas a crecer. Por eso es que nuestros servicios tradicionales, nosotros prácticamente ni los ofrecemos. Solamente autores que quieren trabajar, quieren poner el trabajo, son los que nosotros ayudamos con ese tipo de servicios, porque son servicios que no te van a dar un retorno a corto plazo. Y te digo por qué. Tú inviertes en Amazon, no sé si alguno de aquí ya ha hecho inversiones en publicidad en Amazon, y si se dan cuenta, promocionar un libro en Amazon no es barato. Estoy seguro que habrán visto en internet, habrán visto cientos de anuncios de personas que te dicen, wow, con Amazon empieza a escribir libros, empieza a generar ingresos pasivos, 3,000, 5,000 dólares mensuales. Ok, pero tú estás haciendo libros de colorear, tú estás haciendo libros de sudokus, estás haciendo este tipo de libros que no va con tu esencia como escritor. Tú quieres escribir y quieres que se conozca tu historia, quieres que se conozca lo que tú has escrito. No quieres hacer ese tipo de libros que al final no te van a aportar nada y no te van a llenar. Entonces, yéndonos a la realidad de un escritor como tú que estás el día de hoy en esta reunión, date cuenta que para promocionar un libro en Amazon, probablemente el libro en promedio se suele vender sobre 15 dólares en tapa blanda. El margen que te da ese libro en 15 dólares te terminan quedando unos 3 dólares, 4 dólares aproximadamente, y ahí tú empiezas a gastar.
y empiezas a gastar en Amazon y al final Amazon no le importa si tú te gastas $100 para vender un libro o no. Entonces es el punto donde empiezas a hacer publicidad, eres desconocido, Amazon no le importa tanto a la gente en el momento en el que entra en el marketplace si eres conocido o no, pero la publicidad es cara porque tienes miles y miles y miles de libros que se están promocionando cada día. Entonces probablemente para vender un libro te estás gastando entre 10 y $15. Hay veces que se suele equilibrar, pero por lo general te sueles estar gastando mínimo entre 5 y $15. Mínimo. Si tu libro se vende en 15 y te quedan 3, te quedan 4, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a perder haciendo publicidad en Amazon? Y eso suponiendo que la publicidad la sabes hacer tú, que no contratas una agencia, porque si contratas a la agencia tienes que pagarle sus honorarios. Entonces, por eso es que te digo que no es rentable invertir en publicidad en Amazon para promocionar tu libro. También te digo que si haces publicidad en redes sociales, el margen de la venta del libro es tan pequeño que estamos hablando que te quedan esos $3, $4, y si encima lo tienes con una editorial tradicional o de autopublicación que te cobra algún porcentaje de ventas, al final te está quedando menos. La publicidad es cara y tú inviertes en publicidad en algo que te genera $2, $3 de retorno, llega un punto en el que dices, bueno, ¿y qué hago? O sea, me estoy gastando quizás esos $2, $3 para que entren 5 personas a mi página. Esas 5 personas no me conocen, no conectan inmediatamente con mi mensaje porque necesitan generar confianza. Si no piensa, por ejemplo, cuánto tiempo te tomó a ti que cogieras confianza con nosotros como agencia, cuánto tiempo llevas siguiéndonos, cuántas publicaciones nuestras estás viendo. O sea, poder tener confianza con las personas lleva tiempo. Entonces, tú tienes que tener un músculo financiero si te vas a ir por este camino en el que digas, ok, voy a invertir y sé que no voy a recibir un retorno a corto plazo. Entonces, después de ver todo este tipo de cosas, nosotros decidimos crear una estrategia única para escritores y es una estrategia única que te va a ayudar a poder potenciarte como autor y que te va a ayudar realmente a que puedas empezar a generar ingresos y que sean ingresos que te puedan hacer vender no solamente el libro que tienes actualmente, sino todos los que vayas a sacar a futuro. Porque la mejor opción que hay no es promocionar libros, sino crear tu marca personal como autor. Que las personas conecten contigo. Si las personas conectan contigo, si las personas conectan con tu marca, ellos te van a comprar lo que sea. Si no, piensa por qué cualquier artista, cualquier presentador de televisión, personas que no tienen talento para escribir, que incluso los libros se los escriben a ellos, hoy publican un libro y de repente es bestseller y se vendieron miles. Incluso hay autores que nos dicen, ok, pero es que este actor publicó un libro que trata exactamente igual de lo mío, pero el mío es 1000 veces mejor. El más conocido le gana al mejor. Y esto siempre se cumple. El más conocido le gana al mejor. La gente va a comprar a esa persona conocida y esa persona vende porque es conocida. Y como a ti no te conocen, pues no te compran. Así que necesitas crear una audiencia y necesitas crear una audiencia que sea fiel a ti, una audiencia que se identifique contigo. Realmente no te comas mucho la cabeza por decir cuál es mi audiencia. Muchas veces la mejor audiencia eres tú mismo. Es decir, piensa qué es lo que te gusta hacer a ti, por qué las personas conectarían contigo y empieza a ser tú mismo. Vas a ver que las personas van a conectar por ti, por quién eres. O sea, no copies autores bestseller, no copies autores súper conocidos, porque al final ellos están mostrando su esencia y si tú quieres copiarlos a ellos, al final vas a mostrar una esencia que no es la tuya. Y las estrategias que ellos emplean son radicalmente diferentes a las que te van a funcionar a ti para vender libros. Ellos ya hicieron todo el trabajo hace muchísimos años y no te centres en el ejemplo de ellos ahora, sino que céntrate en el ejemplo de ellos
de antes de ser conocidos, de antes de ser famosos, de antes que el libro se lo publicaran, de antes que ese libro tuviera fama. Céntrate en ese proceso, porque ahí realmente es donde está la magia y es donde está el aprendizaje de lo que tú debes hacer. Esto es muy bonito decirlo, pero a la hora de la verdad tiene su ciencia. Es decir, tú dices, bueno, yo empiezo a crear mi marca y empiezo a subir contenidos de forma orgánica. Nosotros no lo recomendamos inicialmente hacerlo así. ¿Por qué? Porque hacerlo de forma orgánica es lento, es tedioso, es frustrante y seguramente conectarás muchísimo conmigo porque cuántos posts has hecho con mucho amor, con mucho cariño, las dedicadoras y esperas que esos posts sean conocidos y de repente tienen 5 likes, 10 likes, no tienen visualizaciones. Entonces te empiezas a medir por los likes, por las visualizaciones, por la gente que te va siguiendo todos los días y dices, uff, pero es que no crezco, pero es que no estoy llegando a las personas correctas. Y eso suele pasar y es normal. Por eso la parte orgánica, inicialmente nosotros no recomendamos que sea el centro de actuación de tu proyecto, porque si te centras en eso, vas a depender si un algoritmo te muestra o no, si llegas a las personas correctas o no. Obviamente crear contenido y mostrarte a ti mismo es fenomenal y conecta mucho con las personas, pero a eso tienes que hacerle una estrategia publicitaria y aunque sea invertirle $1 diario, lo que tengas, pero invierte por captar atención, por captar una audiencia y que te sigan. Y de verdad es muy sencillo que las personas te sigan. O sea, básicamente créate un video de 30 segundos, di quién eres, de qué hablas en tu cuenta y por qué te deberían seguir. Y le metes $1 diario en publicidad, ya vas a ver que la gente empieza a conectar contigo. Y gástalo sin esperar ningún tipo de retorno a cambio, porque al final cuando siembras cosechas y vas a terminar cosechando. Y obviamente cambia todo tu contenido, o sea, que tu contenido no sea solamente de tu libro, como te dije anteriormente, sino que empieza a mostrarte más a ti mismo, lo que te gusta a ti y quizás respecto a la temática de los libros que vas sacando, empieza a generar contenido, pero que esté en torno a esa temática, no de tu libro en sí, en torno. Porque las personas van a venir por esa temática, van a venir por quién eres, y luego de vez en cuando hablas de tu libro, lo promocionas y vas a ver que es mucho más efectivo. Es mucho más efectivo. Nosotros, como no queremos que te vayas del punto de vista orgánico, nosotros te sugerimos que crees un servicio en torno a tu marca personal y a la idea que pueda, o sea, la idea de tu libro que te pueda ayudar a generar ingresos. Es fundamental que puedas generar un servicio. ¿Por qué? Porque ya vimos que los márgenes publicitarios con el libro son muy bajos. O sea, son extremadamente bajos. Entonces, si tú quieres hacer dinero solamente vendiendo un libro, pues al final en ningún momento lo vas a hacer hasta que seas muy conocido, hasta que llegues a miles y miles de personas que conecten contigo. Ahí ya tienes todo hecho. Pero primero tienes que construir esa marca y tienes que generar ingresos. Por eso nosotros te proponemos, número 1, crear una marca personal y número 2, crear un servicio en torno a tu marca personal, en torno a tu idea que te genere ingresos de forma constante. ¿Y qué vas a hacer con esos ingresos? Se los vas a invertir a tu libro. Es decir, tú empiezas a generar dinero con un servicio y de verdad no importa de qué trate el libro. Piensa que el servicio va a ir relacionado contigo y con tu marca. Y a partir de ahí, a todas esas personas que conectan contigo, que están satisfechas contigo, que te conocen y que son tu audiencia fiel, le empiezas a mostrar el libro. Y al final el libro ni siquiera te va a suponer un gasto en publicidad porque te está generando ingresos del servicio. Entonces, es fundamental que esto lo tengas claro, que lo tengas en cuenta. ¿Hay más formas de generar ingresos? Sí, pero son muy largas, son desgastantes, son poco efectivas. O sea, piénsalo, te vas a una feria del libro, no te conocen, ok, pero quizás eres bueno vendiendo,
consigues un stand, supongamos que te lo den gratis, que no gastas en el stand, te pones en el stand, ¿cuántas horas de tu día tienes que estar ahí? Más la inversión que haces por comprar tus libros, por tener el stock de libros, el desplazamiento, el viaje, los hoteles, etcétera. Y al final te pones a hacer cuentas y te estás quedando incluso en pérdidas o en tablas. Piénsalo desde ese punto de vista. Entonces, si tú vas a ir a ferias, pues sí, pero porque ya tienes una marca que mostrar en las ferias, porque tienes una estrategia detrás que mostrar en las ferias. Que las presentaciones no sean presentaciones del libro en las que vayan tus amigos y conocidos y te compren el libro por pesar, te lo compran una vez, luego a quién más le vas a presentar el libro. Entonces termina siendo un proceso largo, un proceso tedioso, un proceso que no genera resultados. Entonces lo fundamental y lo ideal es poder crear ese modelo de negocio, ese servicio en torno a tu libro, en torno a tu idea, en torno a ti como autor. Y aquí te voy a mostrar un paso a paso que nosotros utilizamos para poder crear estos modelos de negocio en torno al libro y para que tú lo tengas en cuenta y sepas todo el proceso que hay que hacer para generar ese modelo de negocio que sea rentable, que sea sostenible y que te genere en torno a $3,000 mensuales y de ahí puedes seguir escalando, sería genial. Pero ¿qué vas a hacer una vez tú tengas esos $3,000 mensuales? Perfectamente gastas $1,000 en publicidad en Amazon. No te importa si eso te va a dar un retorno o no, porque tienes un modelo de negocio que te está funcionando. Entonces el libro en Amazon se empieza a vender, empieza a posicionar, empiezas a tener reseñas y tú estás tranquilo. O sea, no estás con la presión de decir, ok, me gasté $1,000 en publicidad este mes y no estoy generando ingresos, esto no me da un retorno, ¿hasta cuándo voy a poder hacer esto? Mis familiares, mi pareja me están preguntando, bueno, ¿y cuándo te va a dar ingresos ese libro? O sea, sé que es frustrante esto y por eso nosotros te proponemos hacerlo al revés. De esta manera, generas la audiencia desde el principio, generas la marca personal y ahí sí tiene muchísimo sentido todo lo que se hace. Entonces, en nuestro plan, en nuestra propuesta, nosotros dentro de la estrategia tenemos varios pilares, en total son 5 pilares, y quiero explicarte uno a uno en qué consisten para que tú puedas crear esos pilares y tú puedas también desarrollar esa marca, puedas desarrollar ese servicio, y no importa que el libro sea de poesía, no importa de qué trate el libro, o sea, tú tienes habilidades que puedes explotar, tienes ideas que siempre has tenido en la mente que quieres hacer y que quizás por temor o por el que dirán no las has hecho. Empieza a pensar eso, cómo lo metes dentro de tu proyecto, cómo lo encajas dentro de tu marca y cómo puedes vincular eso con el libro. Y créeme, es una opción muy rentable y es una opción que te va a hacer crecer desde el inicio. Nuestro primer pilar es la planificación del modelo de negocio y es fundamental que tú esto lo visualices y lo tengas en mente como un negocio, porque realmente es un negocio. Una vez tú publicas un libro, estás creando una pequeña empresa y es una empresa en la que tú le estás gastando dinero todos los meses. Y si no le estás gastando dinero, le estás gastando tiempo que vale mucho más que tu dinero. Entonces, si lo piensas como una empresa, dime qué empresario sostiene proyectos que no son rentables, que no le dan utilidad y que al final le están arruinando. Porque te puede arruinar tanto económicamente como moralmente. Porque el hecho de decir llevo años y no he vendido libros y no genero ingresos con esto, créeme que te va comiendo muchísimo la moral y te va frustrando demasiado. Entonces es muy importante que lo tengas claro. O sea, tu libro es tu negocio, tu libro es como una pequeña empresa y tienes que darle esa visión, una visión empresarial. Entonces el pilar número 1 es la planificación del modelo de negocio y para ello es muy importante poder conocer un nicho, poder saber a quién te diriges y poder saber a quién tú le vas a vender y con quién vas a conectar.
Y eso es lo principal. O sea, nosotros la parte final que hacemos dentro de nuestra estrategia es la parte de ventas, porque vender es fácil. O sea, vender es fácil siempre y cuando sepas a quién le vas a vender. Y nosotros dentro de nuestro plan, dentro del plan Fénix, es algo donde hacemos muchísimo énfasis y de verdad no se imaginan la cantidad de personas que salen maravilladas cuando nosotros les ayudamos a encontrar el nicho, porque hay personas que durante años han estado vendiendo sus libros, vendiendo su proyecto a personas que no tenían nada que ver con ellos, que eran personas que no eran realmente sus clientes potenciales, y al final el tiempo que perdieron por no haber definido esto al inicio es asombroso y es irrecuperable. Pero si haces las cosas bien, al final te puedes apalancar y puedes ganar muchísimo tiempo. Entonces lo primordial es encontrar ese nicho, ver a quién te diriges, incluso piénsalo antes de publicar el libro. ¿Cuál es el error que todos los escritores se les pregunta? Bueno, ¿para quién se dirige tu público? ¿Para quién se dirige tu libro? ¿Y qué es lo que dicen todos? No, es que mi libro lo puede leer todo el mundo, mi libro lo pueden leer tanto personas jóvenes como personas adultas, y ya cuando te responden eso, van mal. Y de verdad, hazte tú mismo la pregunta. O sea, ¿para quién estás escribiendo? ¿Quién sería tu lector ideal? Y si respondes que cualquiera puede tener tu libro, por eso es que nadie lo lee. Porque cualquier persona o todo el mundo termina siendo nadie. Tú tienes que centrarte en hablarle a una persona en concreto y que esa persona se siente identificada y que esa persona sienta que ese libro es algo que necesita leer él porque le están hablando a él directamente. Y como te digo, es muy fácil, o sea, solamente piensa como si te estuvieras hablando a ti mismo y piensa el por qué escribiste ese libro y habla con esa pasión, con ese entusiasmo, y ahí es donde las personas van a conectar. Pero olvídate de todo el mundo. También es muy importante dentro de los pilares el propósito. O sea, es fundamental nosotros poder conocer cuál es el propósito por el cual estamos haciendo esto. Estoy haciéndolo por dejar un legado, estoy haciéndolo aunque sea por entretener, al final entretener es dar felicidad. Entonces, es muy importante que tú tengas claro el por qué lo estás haciendo y que sea un propósito que vaya mucho más allá de vender. Porque cuando haces solamente las cosas por vender, por generar ingresos, terminas perdiendo toda la pasión por lo que haces ante las primeras dificultades. Tienes que hacerlo por pasión, porque te gusta, porque te mueve lo que estás haciendo. Y estoy seguro que cuando tengas días malos, cuando tengas bajones, cuando no tengas recursos, cuando no tengas ventas, vas a seguir ahí día tras día haciéndolo porque tienes un propósito. Y ahí es donde nosotros trabajamos muchísimo. Propósito, un nicho y que puedas ayudar a los demás. Y ayudar es algo tan simple que se puede hacer de diferentes maneras. O sea, hay personas que dicen, no, es que mi libro se trata de entretener, sí, pero tu libro tiene un propósito mucho más allá. O sea, tu libro tiene una historia, se centra en un público en concreto, en el cual tú le puedes ayudar a darle felicidad, a entretenerlo, a sacarlo de un momento difícil. Piensa también en ti mismo, las cosas que has superado y las cosas que pueden hacerte conectar con una audiencia. Entonces es importante que ese propósito esté relacionado con un nicho, que sea un nicho al que puedas ayudar y que le puedas ayudar a dar una transformación real. Porque si las personas no se transforman al leer tu libro de alguna manera, de verdad tienes que preocuparte por qué tipo de libro tienes. Y no importa de qué trate el libro, cualquier libro tiene que generar una transformación, tiene que generar un algo a la persona que lo está leyendo. Entonces es muy importante eso, que tú encuentres cuál es la transformación que piensas buscar o que las personas van a obtener a través de tu libro, a través de tu idea, a través de tu propósito y sobre todo un modelo de negocio que te genere una capacidad económica y que los clientes tengan capacidad económica para pagarte.
El pilar número 2 es viabilidad económica. Y esto es fundamental, porque puedes tener el mejor libro del mundo, el mejor propósito, el mejor proyecto, pero si ese proyecto no es viable económicamente, al final no va a poder sostenerse a largo plazo. Y es lo mismo que hablamos del libro. O sea, el libro sí puede tener un propósito, puede tener una transformación, pero si ese libro no te da viabilidad económica para seguir invirtiéndole, al final llega un punto en el que te saturas, no tienes ingresos, tienes otros gastos, tienes otras cosas que hacer y paras el proyecto. Por eso la viabilidad económica es algo clave. Y la gran mayoría de escritores, por no decir el 99% de los escritores, nunca piensan eso. Solamente piensan escribir, publicar, y cuantos más libros escriba, cuantos más libros publique, muchísimo mejor. Esta viabilidad económica tiene que estar relacionada con el nicho y es muy importante que tenga un precio filtro. ¿Por qué un precio filtro? Porque el dinero, más allá de lo que te paguen, filtra el compromiso de las personas. El dinero realmente marca qué tan comprometido está alguien para poder entrar en un proyecto y poder invertir en un proyecto. No es lo mismo la persona que te paga $10, que la que te paga 100, que la que te paga 500, que la que te paga 1000 o 3000. Para nada es lo mismo. Son niveles de conciencia diferentes. Y hay mucha gente que dice, ok, pero es que yo lo quiero todo gratis. Lo gratis no se valora. Lo gratis, las personas como tal asumen que no funciona, que no tiene valor. Y tú le puedes dar algo de $10,000 a una persona gratis y esa persona puede tener eso tirado sin prestarle atención porque no sabe el valor que tiene, no lo entiende, no lo comprende. Así que haz que las personas que paguen por lo que tú haces sean personas que estén comprometidas contigo y que tengas un filtro con el precio con el cual sepas qué personas sí quieren trabajar contigo, qué personas no quieren trabajar contigo. Y sobre todo que te den márgenes altos. ¿Por qué márgenes altos? Porque ya lo vimos. Con un libro, con un margen de $3 no te da ni para pagar los anuncios. Entonces es algo que tú tienes que tener claro, que los márgenes te tienen que permitir poder crear un proyecto y poder crear algo sostenible y a largo plazo. Por ejemplo, tú te vas a comprar unas zapatillas, unas Jordan, las zapatillas valen $150. ¿Cuánto es el costo de producción de esas zapatillas? Un par de dólares y mucho. Ok, eso es un margen alto. Y es un margen que invierten sobre todo en publicidad, en distribución, en darlo a conocer, y para eso son los márgenes altos. Porque si las vendieran en $20, probablemente estarían totalmente quebrados. Entonces ahí es donde tú tienes que tener en cuenta que tu proyecto tiene que tener buenos márgenes. Ya una vez tenemos esta parte establecida, aquí tenemos que hablar de la oferta. ¿Por qué la oferta? Porque tú te vas a ver en internet y aplícalo desde algo tan básico como tu Instagram, tus redes sociales. Todas las personas son una copia las unas de las otras. Todas las personas hablan igual, se expresan igual, hacen el mismo tipo de reel, el mismo tipo de contenido de venta, copian una publicación tras otra y al final la audiencia como tal termina cansada, termina aburrida y no te va a prestar atención. Por tanto, tienes que crear una oferta que sea disruptiva y que es disruptivo es básicamente que alguien lo vea y diga, wow, ¿qué es esto? O sea, no lo había visto. Y si es disruptiva y tiene un mecanismo único, tiene un método único que no haya visto, que no haya sentido en el mercado, la persona se va a interesar por ver qué es lo que tú le estás ofreciendo. Y si esto encima es atractivo, es inevitable que las personas te compren. ¿Ok? Y si no lo ves ahora mismo desde el punto de vista de un servicio, traslada toda esta información a tu libro. Traslada esta información a tu libro, de decir cómo hago que mi libro sea disruptivo,
¿Cómo hago que mi libro lo pueda vender a través de un método único que sea atractivo para la audiencia? O sea, deja de copiar al resto de personas, sé original, sé tú mismo. Y estoy seguro que siendo tú mismo vas a vender mucho más. Y el pilar número 4 es el sistema de ventas. De verdad, algo que tienes que tener en cuenta ahora es que tu tiempo es muy valioso y tu tiempo es tan valioso que debes invertirlo realmente en cosas que sean productivas. Inicialmente hablábamos que lo orgánico era desgastante, era algo que no se podía sostener en el tiempo y por tanto termina siendo esclavo de publicar, de crear contenido, de hacer contenido de valor, de estar publicando 1000 cosas a diario y encima en algo que no te gusta. Entonces es algo que tú no lo puedes sostener en el tiempo porque a la vez te gusta escribir, a la vez tienes otras cosas que hacer, tienes tu profesión con la cual vives, porque la gran mayoría de autores no viven de su libro, por no decir casi ninguno, salvo los bestsellers. Entonces, y bestsellers reales, ojo, porque bestseller es un término de verdad que ahora ya ni sentido tiene, porque cualquiera puede ser bestseller en Amazon vendiendo 5 libros en una categoría que no tiene nada que ver con su libro. Entonces yo hablo de bestsellers reales, la gente famosa, conocida, que sí gana dinero con sus libros. Entonces tú tienes que poder compatibilizar todo esto con lo que haces y por eso es que nosotros no te recomendamos que lo hagas directamente todo a través de redes sociales, sino que crees un sistema de ventas y que sea un sistema de ventas en el cual tú puedas centrar todos tus esfuerzos y que sea escalable. Que sea escalable quiere decir que tú puedas hoy ganar 3,000, pero si empiezas a reinvertir en tu proyecto, no te satures y puedas vender 5,000, puedas vender 7,000, puedas vender 10,000. Al final los límites te los vas poniendo tú mismo, pero no quiero decirte ni grandes cifras, ni grandes cantidades, porque probablemente en este momento no me creerías y piensa siempre hacerlo de pequeño a grande. O sea, piensa de ir escalándolo de pequeño a grande y cuando estés en 1000, tú digas, ok, ¿por qué no 2000? Cuando estés en 2000, ¿por qué no 3000? O sea, no te limites mentalmente a lo que puedes ganar, a lo que puedes conseguir, porque al final nosotros creamos nuestra realidad y todo lo que hemos hecho en el pasado es lo que hace que estemos en el presente viviendo la situación en la que estemos, sea buena o mala, nosotros nos las creamos por todas las decisiones que hemos ido tomando en nuestra vida. Entonces es fundamental que lo tengas claro, porque teniendo claro esto, tú puedes empezar a crear tu modelo de negocio. Y aquí te voy a explicar el paso a paso que nosotros tenemos para poder pasar de cero a generar entre 3,000 y 10,000 dólares en 90 días. Y ojo, si lo quieres hacer con nosotros, genial, pero si no, puedes hacerlo por tu cuenta. Como te digo, este video está totalmente grabado y se los vamos a compartir para que ustedes, si lo hacen por su cuenta, sepan cuál es el paso a paso que tienen que hacer y que investiguen por su cuenta también. O sea, pueden investigar por su cuenta cada punto para que ustedes puedan profundizar en él y puedan ir haciéndolo. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo con nosotros? Es que van guiados de la mano de personas que ya lo han hecho muchas veces, que lo hacen todos los días y que saben qué es lo que te puede fallar por el camino y te va a ahorrar muchísimo tiempo. Pero si lo haces por tu cuenta, al final puedes lograrlo si eres muy bueno, no sé cuánto tiempo te va a tardar, pero es importante que empieces a tener en cuenta que este es el camino que debes seguir. No voy a saltar toda esta parte, que es la parte de introducción al plan una vez las personas nos contratan, pero lo más importante, como te digo, es definir tu nicho. Vamos a empezar desde el paso 3. Definir tu nicho. Una vez tú defines tu nicho, sabes realmente a quién te diriges. Entonces define tu nicho, mira qué le vas a dar a ese nicho, cómo vas a transformar ese nicho y empieza a desarrollar esa oferta que sea disruptiva, que sea llamativa, que sea atractiva. Empieza a estructurar un sistema de ventas, métete en internet, busca embudos de ventas y vas a encontrar
mil formas de crear embudos de ventas y al final son embudos de ventas que tienes que hacer pruebas y error para ver cuál te funciona, cuál mejor se adapta a ti. Nosotros en nuestro plan llevamos a las personas de la mano en cada proceso, uno a uno, vamos guiándolos y vamos haciéndolos que puedan estructurar cada paso de forma rentable. Y a partir de ahí que tengas una estructura, un sistema de ventas ganador, viene el punto en el cual empiezas a vender y empiezas a obtener tus primeros clientes. Y quítate todas las limitaciones mentales sobre cuánto va a valer tu servicio, en cuánto lo vas a vender, porque la gran mayoría de las personas les falta confianza y se venden muy barato. Entonces tú no debes venderte barato porque tu tiempo vale, o sea, valora lo que te ha costado tener el conocimiento que tienes, el libro que has escrito. O sea, no eres cualquier persona y debes darle un valor a lo que haces. Y ojo, es muy importante que lo que tú ofrezcas, lo que tú vendas y por lo que tú cobres sea algo que le puedas dar realmente a las personas. Porque no vas a vender humo, no vas a vender cosas que no puedan conseguir, porque es contraproducente a toda la estrategia que nosotros estamos hablando. Porque ¿cuál es el fin de esto más allá de generar dinero? Es que construyas una audiencia, que construyas una marca, que construyas personas que confían en ti. Y esas personas te van a comprar tu libro y te van a comprar todos los libros que saques en el futuro. Por tanto, lo que les des, sea lo que sea que hagas, hazlo de calidad y céntrate en ellos. No pienses en que vas a crear un curso, vas a hacer cosas automatizadas, no. O sea, no te lo recomiendo para nada, porque tú debes dedicarle tiempo a las personas, obviamente no uno a uno, porque no puedes llegar a todas y no lo puedes escalar, pero necesitas darle tiempo a las personas, preocuparte por ellas, porque ellos son el éxito y la base de todo lo que vas a construir. Porque esas personas van a empezar a hablar bien de ti. Esas personas siempre te van a tener en mente. Y si te tienen en mente, que sea realmente porque vales la pena y no que te tengan en mente de forma que sea negativa. Algo fundamental, una vez se empieza a generar todo el proceso de ventas, es mejorar 100%, optimizar, ver qué puntos son los que tú puedes dedicarles más tiempo, qué puntos son los que tú puedes optimizar más para que te genere mejores resultados y a partir de ahí dale 100% visión de negocio. Se analiza la capacidad operativa, empieza a delegar funciones y sobre todo métele muchísimas ganas. Porque si tú no tienes ganas, nadie más va a poner las ganas por ti. O sea, algo que no es negociable son las ganas. O sea, tienes que tener ganas y tienes que tener amor por lo que haces. Y a partir de ahí estoy convencido de que puedes escalar hasta donde tú quieras. Y sobre todo, todos los beneficios que vas a tener aquí te va a permitir invertir en tu libro. Que esa es la clave final. Porque como hablamos, para invertir en el libro se necesitan recursos. El libro es muy importante, obviamente, porque el libro es la base de todo. El libro te va a dar a conocer, te va a dar muchísima más autoridad, pero necesitas invertirle porque nadie más apuesta por tu libro salvo tú. O sea, no estés buscando que llegue una gran editorial, se fije en él. O sea, la gran editorial se va a fijar cuando tú tengas una marca construida, cuando tengas una audiencia detrás. Ahí sí van a venir ellos. Pero antes de eso, no. Entonces, tienes que generar ingresos para que inviertas en tu libro, para que te permita ser competitivo en el mercado y para que te permita vivir de tu pasión. Porque al final la competencia en este momento es de atención. O sea, tú tienes que tener miles de ojos puestos en ti todos los días, porque cuanto más captes la atención de las personas, vas a poder venderles muchísimo más, vas a poder conectar mucho más. Y para poder captar la atención de las personas, debes invertir sí o sí con tu proyecto. Y es algo que quiero que tengas claro, es algo que quiero que tengas en mente. Y como te digo,
lo puedes hacer por tu cuenta y si necesitas ayuda para todo este proceso, nosotros podemos ayudarte en el Plan Fénix y además de eso, tenemos contenido gratuito que vamos a subir constantemente, que estamos subiendo constantemente. Nosotros queremos ser las personas que seamos tu aliado, que te podamos ayudar independientemente del rango económico que estés en este momento. La idea es que siempre puedas encontrar algo de valor en nosotros y si eso que encuentras de valor tú sientes que realmente te pueda ayudar, es para mí la parte principal. Así que si tienen preguntas, tienen respuestas en este momento, pues sería genial que nos las hicieras. Pueden dejar las preguntas. Sí, Ciela. Ciela, tienes el micro silenciado. Primero agradecerte por la calidez y el profesionalismo con el que compartiste todo. Fue muy claro, fuiste muy claro. Lo que yo quisiera preguntarte es ¿a qué te referís con crear un servicio en torno a la marca? Ok, ¿de qué tratan tus libros, Ciela? Yo tengo libros de literatura infantil, tengo libros de poesía y de teatro. Genial. Digamos que ¿cuál es el propósito que tú tienes en este momento con tus libros? ¿Por qué los escribiste? Bueno, por ejemplo, el último libro de literatura infantil, que ahora dejé de reimprimirlos, justamente por sentir todo lo que vos expresaste, y llega un punto en el que uno se frustra porque está gastando más de lo que entra y porque regalo mucho como autora cuando voy a los jardines, porque me convocan, a los colegios, porque me convocan y regalo mis libros. Entonces, ese último libro, por ejemplo, el propósito que tuvo fue acompañar en época de pandemia a los chicos y a sus familias. Entonces tiene poesía, cuentos y meditaciones para que puedan, meditaciones vinculadas a los cuentos para que puedan descansar mejor. Ese fue el propósito de ese último libro, por ejemplo. Genial. ¿Y por qué deberían descansar mejor los niños o qué, digamos que cuáles son las consecuencias de que ellos descansen mejor? Bueno, en época de pandemia era como lo que yo recibía de las familias, era como todo lo que estaba pasando con los chicos, que les costaba dormirse, porque tenían los horarios cambiados. Entonces, bueno, en torno al libro y y además yo subía de manera casera, que me parece que ahí estaría el servicio. Yo subía de manera casera a mi YouTube los cuentos, las meditaciones con mi propia voz, para que también las escucharan. O sea, primero fue el servicio y después vino el libro en papel. Ok, súper bien, súper bien. O sea, fíjate cómo fue cambiando el discurso de al inicio cuando te pregunté de qué trataba el libro, tú me decías son cuentos infantiles y demás. Entonces, cuando me dices son cuentos infantiles, o sea, las personas no conectan tanto. O sea, es como decir, ok, es un cuento infantil, pues quizás la persona dice, ok, hay mil cuentos infantiles que pueden tratar de lo mismo, ¿no? Entonces, ya cuando tú me empiezas a hablar de que son meditaciones, de que ayudan a los niños a dormir más, entonces en ese punto ya la persona le parece mucho más atractiva, o sea, piensa que estás vendiendo lo mismo de una forma diferente. O sea, estoy vendiendo un libro que te va a ayudar a que tus niños puedan dormir más y cuáles son las consecuencias de que los niños puedan dormir más. Por eso es muy importante las consecuencias. O sea, las consecuencias son que los padres van a tener mucho más tiempo. O sea, los padres van a poder descansar mejor, los padres van a poder estar más tranquilos, van a poder estar disfrutando más tiempo en pareja. Entonces, el nicho no son los niños, sino que son los padres.
porque los padres al final te van a comprar tu libro. ¿Por qué? Por tener su propio beneficio, que es que los niños se vayan a dormir, que los niños se acuesten, que estén tranquilos. Y esos niños, al estar tranquilos, pues ellos perfectamente pueden disfrutar y estar viendo una película, estar viendo Netflix. Entonces, tú se lo vendes de esa manera a un padre y dice, ok, es lo que necesito, o sea, le estás tocando el punto de dolor. Y si ya lo quieres vender como un servicio, es sencillo, o sea, básicamente creas un servicio en el que tú ayudas a los padres a cómo hacer que los niños se puedan dormir temprano y que los niños puedan darle todos los beneficios que hablamos hace un momento. Entonces ahí empieza a tener sentido, empiezan a conectar. Entonces de repente después los padres, resulta que tú tienes libros de poesía, entonces, ok, puede ser que a la mamá le guste la poesía, entonces por ahí empiezas a generar una marca y es a lo que me refería durante toda la explicación. O sea, el objetivo es poder generar una marca y en esa marca, fíjate, si viene un padre en el que tú le ayudaste a que el niño durmiera, o sea, ese padre va a confiar en ti para cualquier cosa que hagas en el futuro. Y eso es donde realmente reside el valor de lo que hacemos, porque si tú mides el valor de tu libro diciendo que es un libro de cuentos, al año, ¿cuántos libros de cuentos se sacan en el mercado? O sea, miles. Pero si lo Claro. vendes así, estás vendiendo la necesidad. Ahí está, perfecto. Perfecto, claro, porque yo sentí que dediqué muchísimo tiempo al servicio por YouTube, al libro y después invertí dinero en el libro y nunca vi eso reflejado en una retribución económica, ni siquiera pude volver a hacer la tercera reimpresión del libro. Total, total, porque como me dices que al final lo estabas incluso regalando, Exacto. fíjate lo que hablaba, o sea, lo regalado las personas no lo valoran. O sea, tú regalas algo y una persona, en cuanto regalas algo, ¿qué hace la persona? Ah, ok, me regalaron este libro, lo deja en un cajón y no lo vuelve a ver. Pero si tú le muestras la necesidad a la persona de que lea tu libro, o sea, un padre le dices, mira, este libro te va a ayudar a que, porque el padre tú le preguntas, bueno, ¿qué problema tienes con tu niño? No, que es que mi niño no duerme, mi niño no descansa. Ah, ok, probablemente siento que seguramente tú al otro día para trabajar estás cansado. O sea, no descansaste lo suficiente. Sí, total, o sea, mis días se me hacen largos, me siento estresado y eso causa que con mi pareja tengamos choques porque ni ella descansa ni yo tampoco, nos echamos la culpa el uno al otro para que el niño no duerma, ok, y luego el niño, ¿qué tal le está yendo en el colegio? No, el niño no le está yendo bien, o sea, está en el colegio sacando malas notas, entonces lo noto cansado. Bueno, ¿a ti te gustaría poder ayudarle a que tu niño descansara? ¿Cómo sería tu vida si tu niño estuviera descansando más? Y sería genial, o sea, tendría más tiempo para poder disfrutar con mi familia, descansar más. Perfecto, pues mira, tengo un libro que te va a ayudar a que tu niño descanse más y que pueda resolver tu problema. ¿Y cómo lo logramos? Pues lo logramos a través de cuentos, meditaciones, ahí sí le cuentas todas las características. Entonces la persona lo ve y dice, ok, ¿cuánto vale? O sea, no va a querer lo regalado, sino cuánto vale. Entonces es más que nada eso y el chip. O sea, fíjate lo que comentaba hace un ratito, que probablemente nos dirigimos toda la vida a personas que quizás no son nuestro cliente ideal y son personas que quizás le estamos dando un mensaje incorrecto y como no tenemos un foco único, pues las personas se confunden y no lo valoran. Entonces, en cuando tú encuentras eso, empieza como a despertar una magia, una energía diferente en tu proyecto porque ya sabes realmente a quién te diriges. Correcto. Muchísimas gracias. No, con gusto. Gracias a ti por participar. Por aquí tenemos un mensaje de Verónica que dice, bueno, aún no terminé mi novela, igual debería ir armando mi audiencia. Sí tengo escritos muchos cuentos cortos cuya finalidad es entretener, siempre con un final inesperado. Mi propósito es que el lector pueda perderse en mi mundo y olvidarse de sus propios problemas, al menos por un rato. Ok, está genial, está genial. Yo en este caso, Verónica, pensaría mucho es en los problemas de los cuales las personas se deberían perder.
O sea, los que tú dices, ok, ¿qué problemas tienen esas personas? Y empezaría a crear mi audiencia profundizando mucho acerca de esos problemas, incluso con todos los escritos que tienes, tratar de llevar a las personas a esos escritos para que las personas puedan ver como una realidad diferente. Entonces, no importa que sea entretener, fíjate, entretienes, pero haces que las personas se liberen de sus problemas o de cualquier preocupación que tengan en el momento y tengan como un oasis de tranquilidad. Entonces, empieza a armar tu audiencia desde ahora porque para mí es incluso mejor armar una audiencia antes de hacer una gran publicación del libro, porque cuando tú creas tu audiencia, ya tienes personas en cola que están esperando para poder comprarte. Entonces, no es lo mismo que lanzar un libro y que no tengas nadie que tenga expectativas de comprarte como tal, porque es más frustrante. Sí, Andrea. Hola, mi libro se llama Tu felicidad empieza con tu fe y mi pregunta habla de fe y de la felicidad, cómo uno con la fe logra ser feliz. Entonces, ¿cómo sería un producto de eso? ¿Sería hacer un curso? O sea, ¿ustedes me ayudan a hacer un curso? ¿O qué otro tipo de servicios podría ser? Ok, perfecto. ¿Por qué creaste el libro? ¿Cuál fue tu motivo principal para crear este libro? Bueno, fue en pandemia también, la gente lo estaba pasando mal y yo había pasado por una depresión y había salido adelante con la fe y sentí el llamado de escribirlo y he ayudado a bastantes personas en ese sentido. Perfecto. Las personas que ayudas, cuando llegan a ti, ¿cómo llegan? ¿Qué es lo que sienten en ese momento? Como que andan buscando, sienten un hambre de algo espiritual, andan buscando. Son Perfecto. personas que andan en búsqueda. Genial. Y una vez las personas tú les ayudas, ¿cómo salen esas personas? Me han dicho que felices, que le dan ganas de tomar acción, de conquistar una montaña, que lloran, que se emocionan con el libro, que les toca el corazón. Esos han sido los comentarios. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo es el proceso de ayuda? ¿Qué haces tú para ayudar a las personas? En el libro, bueno, cuento mi testimonio y voy mezclando entre ciencia, espiritualidad, experiencias personales, todo el rato en el libro. Y Genial. así es más o menos. Sí. Genial, sí, o sea, yo lo veo muy sólido para crear un servicio, o sea, incluso tiene todos los ingredientes, porque en primer lugar tiene la parte más importante que es una vivencia personal. Entonces, si es una vivencia personal, es algo en lo que tú tienes la autoridad para poder hablar del tema, porque tú lo has vivido, tú lo has superado. Y fíjate que me comentas que hay personas a las cuales has ayudado. Entonces, eh, el tema sería, yo diría, plasmarlo en un servicio, sí, pero poder encontrar ese mensaje, el mecanismo único que tienes y poder sabérselo a transmitir a las personas, porque una vez que las personas entiendan que si están en esa misma situación que estuviste tú y hay una forma de salir, las personas van a querer comprarte tu programa y eso va 100% relacionado con el libro. Entonces, imagínate si como las personas que tienes en este momento que has ayudado, que han conectado contigo, tuvieras 100 veces más de las que tienes hasta ahora, imagínate qué tan grande empezaría a ser tu marca. O sea, tú sacas una segunda versión del libro, haces nuevos libros, pues las personas empiezan a conectar muchísimo más. Entonces, sí lo veo sólido, crear un programa que esté 100% enfocado a lo que tú viviste y a lo que tú superaste. Tal cual. Y empieza a hablar mucho de ti. O sea, yo trataría incluso en redes sociales, si ya las tienes, de empezar a hablar de ti, de contar tu historia. Porque tu historia es lo más poderoso que tienes en este momento. O sea, y tu historia va a ser tu marca personal y no hay ningún embudo de ventas, ninguna publicación ni ninguna estrategia que funcione más que contar tu historia y contarla de forma real.
y eso es lo que va a hacer que las personas conecten mucho contigo y vas a ver que ellas automáticamente van a empezar a preguntarte, Andrea, yo me siento así, ¿cómo hago para superar eso? Ok, y esto significa, ¿el programa es hacer un curso? El nuestro, no, nuestro programa va mucho más allá, o sea, nuestro programa es un programa 100% mentorizado, o sea, nosotros trabajamos uno a uno con cada autor que está dentro del programa. Nos encargamos de estructurar todos los procesos, de ayudarles a identificar el nicho, el propósito, crearles la oferta. Y además de eso, nosotros nos encargamos de todo el sistema y la estructura de ventas. Esa parte técnica la hacemos nosotros. Toda la parte anterior, que es ayudarte a desarrollar tu programa, tu nicho, tu servicio, eso lo hacemos contigo uno a uno, porque en primer lugar necesitamos que sea algo que conecte contigo y nosotros poder guiarte para que tenga una salida como tal en el mercado. Ya luego la parte técnica, esa parte nos encargamos netamente de hacerlo nosotros y es un programa muy completo porque además de el uno a uno, de hacerles la estructura técnica, el montaje de los embudos de venta y demás, también tenemos clases que nosotros vamos haciendo clases grupales todos los días para que ustedes aprendan todo el proceso. Entonces el objetivo es que no dependan de una agencia de marketing a futuro, sino que ustedes mismos sepan hacerlo, porque como les digo, realmente lo que nos interesa a nosotros es que ustedes sean rentables y autosostenibles y que en el momento en el que quieran trabajar con nosotros y quieran hacer cualquier tipo de los servicios que tenemos, sea porque quieren delegar y porque tienen los ingresos suficientes para delegar y que nosotros seamos unos aliados para poder ayudarles a escalar y crecer mucho más y que pueda ser un proyecto a largo plazo. Por eso nuestra metodología va en esa línea, porque no queremos trabajarle, por ejemplo, a un autor diciéndole, bueno, te gestionamos tus redes sociales o temas así por el estilo 6 meses, pero resulta que al autor se le acaban los ingresos, el presupuesto, sí, lo están leyendo personas, está consiguiendo ventas, pero los márgenes no le da para sostener esto como un proyecto. Entonces el objetivo es que seamos tus aliados, tus socios, pero en una relación a largo plazo. Ok, gracias. Gracias a ti. Genial. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo relacionado con sus proyectos que les gustaría que les respondiéramos? Aprovechen para hacer todas las preguntas. O sea, no importa de qué trate el libro, que ustedes sientan que quizás en este momento pues no le ven viabilidad a crear un servicio, no importa, aunque sea solamente para las redes sociales que están gestionando en este momento, temas de dudas respecto a funcionamientos en Amazon, cualquier duda que puedan tener relacionada con el proyecto, pues es importante que hagan las preguntas y les ayude a responderlas. Cuando el libro sale solo en ebook es lo mismo. Sí, o sea, perfectamente. Imagino, Ciela, que lo tienes en Amazon. De hecho, está, o sea, se puede hacer perfectamente. O sea, se vende el ebook y como tal, al final lo que tú estás vendiendo, ok, no lo tienes en Amazon. Perfecto, no importa dónde lo tengas. Al final, ebook es un formato que lo pueden comprar en cualquier parte del mundo. Y lo bueno de esto es que tenerlo en formato ebook te permite poder llegar a todos los rincones del planeta. Y esta parte está genial porque de hecho nuestras estrategias se basan en captar personas de cualquier parte. O sea, que ustedes no se limiten solamente a la zona geográfica que tienen en este momento, sino que puedan llegar con su marca a todos los lugares. Y eso por ese lado está genial. Y más allá de todas las ventas, del dinero, al final lo que ustedes van invirtiendo en publicidad hace que empiecen a impactar muchísimas personas y que estas personas que están impactando ya empiecen a conocer su marca. Porque perfectamente, supongamos que hacen
unas ventas de su programa de 5, 10 ventas, aparte les compren 20, 30 libros en un mes, ok, no importa. O sea, están generando la rentabilidad inicial, pero su marca está llegando a miles de personas, cientos de miles de personas y cientos de miles de personas que, como les comentaba al inicio, son personas que necesitan confiar y son personas que cuantas más veces te vean, llega un punto en el que dicen, ok, me decido y quiero comprar el libro de Ciela. Entonces, eso es muy importante porque fíjense en el mismo comportamiento que tienen ustedes como consumidores, de decir, ok, ¿cuánto me toma a mí comprar un producto o un servicio en Internet? Probablemente si ya lo conocemos y sabemos que es nuestra solución, puede ser que si tenemos la urgencia de comprarlo, lo compremos en el momento. Pero si es algo que nos gusta, nos interesa, pero en este momento no tenemos la urgencia de comprarlo, lo podemos ver una vez, ok, no lo compro. La segunda me empieza a interesar más. Después seguimos teniendo impactos publicitarios y cada impacto nos acerca más. Hasta que llega un punto en el que dices, listo, lo necesito, tengo el dinero, pues voy a comprarle a ellos que ya los he visto muchas veces. Entonces, lo mismo termina pasando con tu libro, con tu proyecto. O sea, más allá de las ventas que tengas iniciales, al final hay miles de personas que luego te pueden comprar. Perfecto, ambas versiones las puedes subir a Amazon y se pueden vender por Amazon perfectamente. Genial, Cira, gracias a ti. Perfecto, ¿el resto tienen alguna pregunta? Fausto, Verónica, Sebastián, Justo, si tienen alguna duda. Genial, genial. Perfecto, pues si no tienen más dudas, de verdad que les agradezco muchísimo por su tiempo. Me encantaría que si quieren saber de diversos temas, si les gustó la dinámica, podemos prepararles periódicamente alguna masterclass en la cual ustedes puedan aprender muchísimo más y poderles ayudar con sus proyectos. Sí, justo. Genial, Sebastián. Gracias a ti. Justo por si acaso tienes el micro silenciado. Si estás hablando no te escuchamos. Ah, sí, ahora sí. Sí, ahora genial, te escuchamos bien. Ok, buen día, gracias por la interesante explicación que... Genial. Yo tengo una pregunta en relación al caso donde tú escribes con un seudónimo. Ok. ¿Por qué no te interesa que te conozcan? Uh-huh. Quizá porque el tema del libro que escribiste puede de alguna manera traerte alguna consecuencia, porque bueno, digo, hay circunstancias que hacen que los libros a veces tengan ciertas reacciones que, aun siendo ficción, pues puede generar alguna reacción, o simplemente porque no te interesa que te conozcan, ¿no? O sea, prefieres mantener tu nombre bajo un seudónimo. ¿Qué pasa en ese caso? O sea, ¿cómo construyes tú una marca alrededor de eso si la persona no quiere hacerse visible? Sí, ahí es más complicado. O sea, la marca como tal no sería, o sea, no puede ser la persona, porque si la persona no se quiere exponer públicamente, es más complicado. O sea, ahí es como ponerle una pequeña barrera más. Pero en tal caso, o sea, tienes como dos opciones. O sea, yo diría, ok, una opción sería, pues me creo un personaje con inteligencia artificial y que ese personaje pues sea el que haga de marca personal, entre comillas. O sea, que sea el personaje que hable, que muestre todo y digamos, si en el punto en el que quisieras desarrollar un servicio en torno a eso, digamos que la persona, el autor
que esté en el anonimato, pues no sería quien podría dar el servicio, sino tener a alguien que se encargue de hacer todo el proceso. O quizás, si lo hace, pues tendría que venderlo más desde el misterio, o sea, de que pueda ser la persona que habla, pero que no se le vea su rostro, ese tipo de cosas. Pero sí es más, o sea, es mucho más complicado. Es un reto porque se pierde quizás un poco la conexión inicial, pero dependiendo de los temas que toque, podría venderse más desde el punto de vista del misterio, del ocultismo, de que, o sea, usar a favor lo que sería limitante, o sea, venderlo más desde el misterio, crear algo con inteligencia artificial, diría yo, y ese personaje con inteligencia artificial que sea el que haga que las marcas conecten. Es más, si me dan un segundo. Yo creo que todos conocemos esta máscara. Entonces, al final, esta máscara creó su propio personaje. O sea, esta máscara creó un personaje ficticio, el cual terminó siendo una marca personal. Entonces, el tema es mirarlo como ingenio, con ingenio decir cómo lo enfoco. Listo. Es decir, creo un personaje y que ese personaje sea el que pueda llegarle a las personas. No sé justo si esto te responde la duda o te sirvió. Sí, bueno, en principio sí, pero fíjate, por ejemplo, en mi caso, que yo escribí una novela de ficción política, es difícil establecer un servicio alrededor de eso, de ese tema, ¿no? Igual, entonces, digo, es una ecuación absolutamente distinta, sobre todo porque, bueno, como te digo, no, yo la escribí bajo un seudónimo y la novela, pues, digamos, podría por la naturaleza del tema generar alguna red que uno no desea. Ok, ¿quién es tu lector ideal en este caso? Bueno, eso está por definirse, pero realmente es que tú mismo dijiste que la novela no es para todo el mundo, entonces la verdad es que no, pienso que las personas que viven una situación parecida a la que está descrita en el libro, ¿sí? Ok, pues digamos que ahí ya tienes tu nicho, o sea, tu público ideal es ese tipo de personas que vivieron esa situación parecida y empieza a crear contenido para esas personas y estoy seguro que a partir de ahí empiezas a conectar temas, es decir, no importa que sea un servicio como tal, sino que tú puedes empezar a crear un movimiento relacionado con ese tema. O sea, y hay muchas veces que las personas monetizan eso a través de foros privados, a través de salas privadas donde hablan de temas que precisamente tú puedes venderlo como temas que no son temas que se puedan hablar abiertamente al público. Entonces, puedes crearlo a través del misterio, enfocarte por esos lados. O sea, no todos los servicios tienen que ser iguales de transformación, de este tipo de cosas, pero sí tienes que volverte fuerte en crear un personaje y de crear contenido no solamente del tema exacto del libro, sino que le pueda interesar a ese público que se ve afectado y ser muy duro con esos contenidos, porque ya en el punto en el que tú no expones tu marca y puedes hablar de lo que sea, pues puede ser mucho más duro y vendiéndote desde el punto de vista de más del ocultismo, el amarillismo, y empiezas a tocar esas fibras y esas personas van a querer saber más. Entonces, si tú les vas dejando esa intriga, pueden decirlo, ok, pero eso mismo lo podemos ver en mi foro privado, tengo un foro privado que es para la comunidad tal y tal y tal, como tú la quieras llamar, y en esa comunidad privada la gente puede pagar una membresía, por ejemplo. Entonces ahí es donde nosotros buscamos generar negocio
para que ese negocio tú lo puedas invertir y que tu libro pueda llegar a más personas. Entonces, es más como buscarle la creatividad, pero lo veo viable, o sea, lo veo viable sin importar que sea un seudónimo. Ok, gracias. Genial, Justo. Gracias a ti. Perfecto. Andrés dice que tiene un seudónimo también, pero que no deja de ser el mismo. Genial, genial. O sea, al final lo importante es mantener esa esencia. O sea, yo creo que siempre en lo que hagan traten de mantener su esencia, su toque personal, de diferenciarse. Y bueno, si se van por el lado del seudónimo, lo que hablaba con Justo, tratar de construir un personaje al lado de ese seudónimo que sea atractivo y que por el lado del misterio pues pueda hacer que las personas conecten. Genial, perfecto. Si tienen alguna duda más, si no lo dejamos por hoy. Y como les digo, si les gustó la dinámica, a mí me pareció muy chévere, podemos seguir repitiéndola periódicamente. Importante pues que dejen ustedes los temas, las preguntas que les gustaría abordar y diferentes temáticas. Y tanto yo como todo el equipo de AME, que somos en total 9 personas, podemos ayudarles a poder tocar temas en específico que les aporte muchísimo valor. Así que mil gracias a todos por su tiempo. Espero que haya sido de muchísima utilidad y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.